Gracias, Dios, por todo. En esta oportunidad vamos a compartir este mensaje que Dios hoy nos envía. El título que hemos puesto: un testimonio escrito con sangre. En la vida se dan muchas clases de testimonios. Muchas personas testifican para hundir a alguien, para acusar y para pedir cosas fuertes contra alguien. Hay otros que dan testimonio buscando liberar a esa persona, rescatar a esa persona, ayudar a esa persona. Personas que hablan la verdad, dando testimonio de la verdad, normalmente buscan que se haga justicia, que no se cometan injusticia. Pero hay otros que dan testimonios terribles, buscando hacer daño. Pero en el día de hoy vamos a hablar de un testimonio tan poderoso, tan grandioso, que fue escrito con sangre misma. Le pido el favor que me acompañe a leer en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 18. Hebreos 12, 18 nos dice la palabra de Dios lo siguiente: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Paremos allí. ¿No estás recordando aquí la palabra? Aquel momento glorioso cuando Dios se le presentó a su pueblo en el monte Sinaí. Y ellos pudieron escuchar la voz de Dios y los mandatos de Dios y el fuego y los truenos y el temblor que había en la tierra. Por eso decían: es terrible este lugar, Dios mismo está allí hablando. Y no podían ellos pasar de una línea que Dios dijo: nadie cruce de ahí, porque el que cruce de ahí va a morir en la presencia del Señor. Pero nos dice: no nos hemos presentado nosotros a aquel lugar, sino a otro más especial. Dice el versículo 22: sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí la palabra entonces nos dice que nosotros venimos a Dios, no hay terror, no hay fuego así que quiera destruir a los que se acercan, no está ese terremoto, no están esas cosas que espantaban en aquel momento, pero más bien nos hemos acercado ante Dios mismo, ante el Dios viviente. Millares y millares de ángeles hay a su alrededor. Estamos en la congregación de los santos. Estamos en un lugar muy particular, en la misma presencia de Dios. Pero en este lugar, dice, nos hemos acercado también a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Una sangre rociada, la de Cristo, dando un testimonio de que algo pasó, y eso que pasó es más potente, es más poderoso que lo que sucedió antes con el caso de Abel, que voy a ir allá para que podamos hacer el balance. Vaya por favor al libro de Génesis, capítulo 4, Génesis 4, desde el versículo 1. Aquí tenemos la historia de Caín y Abel. Dice la palabra, verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón.
Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Paremos ahí. Está hablando, estos dos hermanos se han levantado juntos. Uno de ellos sabe que debe honrar a Dios, no lo hace de la manera correcta. Le trae, sí, del fruto de la tierra, pero ¿qué le trajo? La Biblia no especifica. Solo dice que Dios no se agradó con lo que él estaba ofreciendo. No reconocía a quién le estaba llevando esa ofrenda. Sin embargo, Abel fue diferente. Abel sabía que le iba a llevar la ofrenda a Dios mismo y buscó de lo mejor que tenía y se la presenta a Dios. Y Dios entonces recibe con agrado esa ofrenda, pero la de Caín no. ¿Y qué sucede entonces? Sigue diciendo el versículo: y se ensañó o se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Hermanos queridos, ese versículo es demasiado importante por causa de muchas personas que dicen que después que Adán y Eva cayeron en el pecado, ya no había nada bueno que podía haber en el ser humano y que entonces nadie podía controlar el pecado. Dios está diciendo aquí a Caín mismo, le dice: tú te enseñorearás del pecado. Él sí está a la puerta. No te puedes descuidar, pero tú tienes el poder para enseñorearte. No es que tú vas a caer porque debes caer, sino debes reconocer, repito lo que dice: si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Desde tiempos antiguos no podemos decir que es que el diablo me obligó a caer. No. Dios dice aquí al mismo Caín que él podía contenerse. Pero ¿qué pasó? Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ay, Dios. La envidia, los celos, la ira producen resultados terribles. Aquí vemos uno de ellos. Pero estamos mirando aquí que hay un testimonio delante de Dios por una sangre que fue derramada, que cayó en la tierra, y esa sangre está hablando a Dios y está trayendo una maldición sobre Caín por causa de la sangre que él derramó. Pero la Biblia entonces nos enseña a nosotros que Dios, que ha dicho que la paga del pecado es muerte, el alma que pecare esa morirá, dice el Señor. También Dios ha dispuesto una manera para que aquellas personas que han pecado, aquellas almas que están sucias por el pecado, puedan recibir perdón, puedan recibir una limpieza completa, puedan recibir de nuevo vida. Y Dios entonces nos dice a nosotros en su palabra que Él ha usado la sangre misma para por medio de ella traer justificación a las personas. En los tiempos del Antiguo Testamento, Dios mandó a que se hicieran sacrificios para que ese sacrificio, que significaba la muerte de un ser viviente,
por medio de la sangre derramada, los pecados cometidos por su pueblo podrían ser limpiados y perdonados. Veamos cómo nos dice el libro siguiente, en el libro de Éxodo. Acompáñame allí, por favor. Éxodo capítulo 12, versículo 21. Aquí tenemos la historia cuando Dios manda ahora a Moisés con un mandato muy particular, que le diga a su pueblo estas palabras, porque Dios va a traer un juicio muy grande sobre Egipto. Y vamos a leer, dice el verso 21 de Éxodo 12, lo siguiente: Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Aquí tenemos, Dios había dicho que a todo primogénito de Egipto los iba a matar, le iba a quitar la vida, sea de personas o de animales, todos. Y la única manera en que el pueblo de Dios iba a ser protegido era por medio de una sangre que iba a ser derramada, y esa sangre iba a ser puesta en el dintel y en los postes, y el ángel que iba a ejecutar ese juicio iba a ver la sangre y allí no iba a haber mortandad. ¿Qué tal con la familia que no creyera que Moisés le estaba hablando la verdad y no sacrificara el corderito y no pusiera la sangre donde Dios mandaba? Tremenda sorpresa iba a encontrar también, porque el desobediente sufre las consecuencias. Ellos lo hicieron así como Dios mandó por medio de Moisés. Dice el verso 24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: esta es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y liberó nuestras casas. Paremos allí. Para nosotros en español mencionamos la palabra Pascua y no tiene tal vez un sentido muy claro, pero en inglés es Passover, es más claro, porque está hablando, es recordando que aquel día, en aquella noche, el ángel de Jehová pasó sobre esas casas y no las tocó. De alguna manera es un recordatorio de un favor tan grande que Dios hizo a nosotros, a su pueblo, y Dios dice: recuérdalo, recuérdalo siempre y enséñale a tus hijos también a que recuerden esto. Se vuelve un rito, es algo que hay que estarlo repitiendo una y otra vez, pero es un mandato de Dios. Fácilmente los seres humanos nos olvidamos de las bendiciones que recibimos, fácilmente. Y Dios por eso declara una y otra vez: recuerda, no olvides de dónde Dios te ha sacado, no olvides lo que Dios ha hecho contigo, no lo olvides. Mucho menos olvides lo que Dios hizo por medio de Jesucristo, que derramó su sangre para que tú también pudieras participar de ese Passover, que la muerte no llegara a ti, sino que la vida permanezca en ti. Dice la Biblia que entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Obedecieron. Si hay algo que debe distinguir al verdadero creyente, es que obedece.
El que cree en Dios, en verdad, obedece las palabras de Dios. No las toma a la ligera, no las toma como la desestima, sino que dice, Dios lo dijo, yo lo creo y punto, vamos a hacerlo. El pueblo así lo hizo. Otra vez, aquí está la institución de la Pascua o el Passover. Más adelante, para que veamos el énfasis de Dios en este rito, en esta celebración, voy a ir al libro de Números, capítulo 9. Números 9, 2 años después, versículo 1, dice así lo siguiente: habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el 2º año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua, oiga la expresión, a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés. Así hicieron los hijos de Israel. Otra vez, 2 años después, Dios le dice a Moisés la Pascua. Recuerden que el ángel no los destruyó a los primogénitos de ninguna de sus familias. Recuerden esto, celébrenlo, háganlo como Dios les dijo, obedezcan. Ellos lo hicieron. Sigue leyendo, versículo 6. Pero hubo algunos que estaban inmundos a causa de muerto y no pudieron celebrar la Pascua aquel día. Y vinieron delante de Moisés y delante de Aarón aquel día y le dijeron a aquellos hombres: nosotros estamos inmundos por causa de muerto. ¿Por qué seremos impedidos de ofrecer ofrenda a Jehová a su tiempo entre los hijos de Israel? Estas personas tenían una limitación, no era culpa de ellos, alguien murió y el hecho de estar donde hay un muerto ya los contamina, hay una ley que tenían para esto, pero llegó el tiempo de celebrar la Pascua y ahora viene, ¿qué es más importante? ¿Celebrar la Pascua o mantenernos alejados por causa del muerto donde estuvimos? Moisés no sabía qué decir. Dice el verso siguiente, verso 8, y Moisés les respondió: esperad, y oiré lo que ordena Jehová acerca de vosotros. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel diciendo: cualquiera de vosotros o de vuestros descendientes que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere de viaje lejos, celebrará la Pascua a Jehová. En el mes segundo, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, la celebrarán. Con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos de la Pascua, la celebrarán. Algo interesante es que no se podía romper ni un hueso de este corderito que fue inmolado el día de la Pascua. Y usted sabe, la Biblia dice que como estaba escrito, le perforaron a Jesús en el vientre, pero no le quebraron ningún hueso. A los que murieron con él en la cruz, sí les quebraron, le golpearon las rodillas, las piernas, pero a Jesús no, porque aquí no se podía. ¿Qué estamos mirando entonces? Dice algo más, el verso 13. Mas el que estuviera limpio y no estuviera de viaje, si dejare de celebrar la Pascua, la tal persona será cortada de entre su pueblo, por cuanto no ofreció a su tiempo la ofrenda de Jehová, el tal hombre llevará su pecado. Cuando estaba mirando esto, la rigidez, cómo Dios mira lo que es esta sangre que es derramada para limpieza de los pecados de esas personas que los cometieron, y que hayan algunos que lo tomen a la ligera.
Sí cometió pecado, pero no toma como en serio lo que Dios dice: ve para que tu pecado sea perdonado y tú estés limpio. Si ellos no obedecen a Dios, entonces Dios los va a eliminar. Nosotros hoy día tenemos que tomar en cuenta esta advertencia también, porque muchas personas se olvidan de que son de Cristo porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario, y esa sangre habla mucho mejor que la sangre derramada de Abel, hemos leído, y esa sangre es la que Dios dice: recuerda, alguien murió por ti, no lo olvides. Y Dios establece entonces alguna manera para que nosotros los creyentes recordemos que Jesús derramó su sangre. Vaya por favor al Evangelio de Juan, capítulo 1. Veamos algo allí, desde el versículo 19. Vamos a leer Juan 1, 19. Aquí está dando otro testimonio, otra persona. Es Juan el Bautista, dando un testimonio sobre Jesús. Él dice lo siguiente, Juan 1, 19. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Paremos allí. Juan el Bautista, que había sido enviado por Dios como precursor anunciando la venida del Mesías, Juan el Bautista está siendo ahora confrontado por estas personas que le están indagando, investigando con malas intenciones, lógico. Pero él declara esto: el que viene detrás de mí, que ya está entre ustedes, yo no soy digno siquiera de desatarle las sandalias, los cordones de su sandal. No soy digno. ¿Por qué? Porque quien viene detrás de mí es Dios mismo, es el Hijo de Dios que está en medio vuestro. Y pasó así, dice el verso siguiente, el verso 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. El Cordero de Dios, ¿a qué se refería? Dios había mandado a Moisés que a su tiempo celebraran la Pascua, celebraran ese tiempo cuando recordaban que el ángel de Jehová pasó por encima de las casas de los israelitas y no mató a los primogénitos, porque ellos habían obedecido, habían puesto la sangre donde Dios había dicho que la colocaran, y Dios fue fiel y ninguno de ellos murió. Dios aquí recuerda que hay un cordero que debe ser sacrificado a su tiempo, con tal de recordar aquel evento glorioso cuando el pueblo de Egipto tuvo que dejar salir al pueblo de Israel de una manera apresurada. Se llenaron de temor, de terror. ¿Cómo es posible que en cada lugar, en cada casa, había
el primogénito muerto. Aún el primogénito de Faraón murió. Aterrorizados sacaron a los israelitas, dice la historia bíblica. Y nosotros ahora leemos aquí que Juan el Bautista está hablando de un Cordero de Dios. Dios había dicho en Isaías y en otros lugares, pero Isaías 53 es donde, no lo voy a buscar, pero donde más aclara que vendría alguien que la Biblia le llama el Mesías, el Cristo, aquel que sería la víctima que moriría por causa de los pecados de su pueblo, del pueblo de Dios. Y aquí dice Juan el Bautista, Él es el Cordero de Dios. Sigue diciendo el verso 31, y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Ahí está, un testimonio glorioso y poderoso. Juan el Bautista está hablando de Cristo, el Mesías. No creían que ya andaba por ahí el Mesías, pero él dice, Dios me dijo que me lo iba a revelar. ¿Quién era? Él dice, no le conocía. Uno puede decir, eran primos. ¿Cómo que no le conocía? No le conocía en la función de Mesías que tenía que ser confirmada por Dios mismo. Cuando Dios le confirmó que el Espíritu quedó sobre él, dice, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Este es el Hijo de Dios. Entonces, es un gran testimonio. Pero otra vez, el mayor de los testimonios es que fue escrito con sangre. Es aquel que la sangre misma habla. Sin palabras fue derramada esa sangre. Y veamos entonces cómo aconteció. Voy a ir al Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. Veamos la historia, cómo nos dice. El versículo 12. Dice así, ya cuando Jesús está terminando su tiempo aquí en la tierra, su misión terrenal, dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la ciudad. Y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Eso es tremendo. Paremos allí. Cristo lo sabe todo, ve todo. Él manda a estos discípulos, vayan allá, que cuando ustedes estén llegando, alguien va a estar saliendo con un cántaro de agua para llevarlo a otra casa. Síganlo. Y allí donde esa persona entre, es que ustedes van a decirle dónde es que lo voy a celebrar. Ya estará todo listo. ¿Por qué? Porque todo viene preciso cuando es en el tiempo de Dios. ¿Y qué pasó? Verso 16, fueron sus discípulos y entraron en la ciudad. Y hallaron como les había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús, de cierto os digo, que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle, uno por uno, seré yo, y el otro, seré yo. Él respondiendo les dijo, es uno de los 12, el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas
Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Verso 22. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Aquí tenemos la institución de la Santa Cena, como nosotros le llamamos. Jesús mismo celebraba la Pascua en su tiempo, donde Dios decía: ahí está. No podían fallar. Estaba escrito que si alguien fallaba en celebrar la Pascua, ¿qué le pasaba? Hemos leído: moría. No podía seguir viviendo. ¿Por qué iba a morir? Porque menospreció el favor de Dios, menospreció la salvación que Dios le dio, menospreció el mandato de Dios, quiso vivir su vida a su manera. Y Dios espera de nosotros que seamos obedientes en todo. El hijo desobediente se acarrea problemas. El hijo obediente normalmente recibe muchos regalos, muchos premios. Pero aquí Jesús vemos y sus discípulos celebraron la Pascua el día que había que celebrarlo. Y Jesús entonces se muestra como el Cordero, que su sangre será derramada. Y esa sangre será ahora la del nuevo pacto. Otra vez hace relación directa con una sangre que fue derramada en los tiempos de Moisés, por los sacerdotes y Moisés. Y esa sangre fue rociada al pueblo. Ahora está hablando Jesús aquí, que esta sangre, su sangre, simbolizada en ese vino rojo, color prácticamente de la sangre, para que vean que Jesús ahora viene a lo que Dios le mandó, a llevar a cabo lo máximo, servir como el Cordero de Dios, para disponerse entonces como la fuente de salvación a toda persona que recurra a Él. Sería entonces esa sangre preciosa que en los tiempos de Moisés se ponía en el dintel y en los postes. Ahora esa sangre preciosa está en un lugar más especial. Está en el corazón de cada persona, mostrando limpieza, mostrando que Dios le ha limpiado, que Dios le ha protegido. Aleluya. Esa sangre preciosa habla, tiene un testimonio viviente. El que está protegido con esa sangre no morirá. El ángel de la muerte no le llega a esa persona. Esa persona tiene vida para siempre, vida eterna. Eso es lo que Jesús ha logrado con nosotros. Y nos dice entonces a nosotros: recuérdalo, no lo olvides. No digas: oh, yo soy cristiano porque Dios me ama tanto. Un momentito, sí, Dios me ama tanto, pero soy cristiano porque Cristo derramó su sangre por mí, porque Cristo sufrió por mi vida, porque Cristo vino del cielo a la tierra. Es recordar su sacrificio, recuérdalo siempre, como agradecimiento al Señor. Porque imagínense, no había otro remedio, no hubiéramos tenido otra oportunidad. Pero aquellos que vemos que Jesús vino y lo dijo sin temor, dice: no voy a volver a tomar más del fruto de la vid aquí en la tierra, no más, porque ya está llegando su tiempo de ser sacrificado. Vaya por favor al libro de Hebreos, y voy a terminar en el libro de Hebreos, en unos lugares más. En el capítulo 9 nos dice la palabra de Dios, versículo 24, nos dice lo siguiente: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces,
como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitarle en medio el pecado. Ahora la palabra nos explica que Cristo Jesús vino para quitar de en medio el pecado. Que Cristo Jesús vino para purificarnos de verdad. Que Cristo Jesús vino para pagar el precio. Otra vez está escrito, el alma que pecare, esa morirá. Está escrito, la paga del pecado es muerte. Está escrito. Pero Jesús no pecó, no tenía que morir. Pero sin embargo, Dios había dicho que en su misericordia, por amor y por su gracia maravillosa, Él iba a resolver este asunto con los seres humanos, que siendo Dios justo, no podía llamar inocente al pecador, pero siendo misericordioso, iba a proveer la manera para que el pecador pudiera ser justificado. ¿Y qué pasó? Cristo vino a la tierra, Dios Hijo, Dios mismo, vino a la tierra. No escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, dice la palabra, sino que vino a la tierra. Y vino a llevar a cabo esta misión, liberar la humanidad del pecado, liberar la humanidad de esas cadenas tan terribles que los hundían cada vez más. Vino, pero para poderlo hacer, tenía que dar su vida. Para los que están muertos en delitos y pecados, pudieran tener vida por causa de su muerte. A eso vino el Señor. Por eso dice aquí, Él no vino cada año, Él vino una vez y para siempre. Los israelitas salieron una vez de Egipto. Cuando Dios los sacó, que castigó a los egipcios con las plagas y por último con la muerte de los primogénitos. Una vez. Y Dios dijo, no lo olviden. Y Dios nos dice hoy a nosotros, no lo olvide. Cristo vino una vez a sufrir por los pecados de las personas, pero una sola vez. Él volverá, dice el verso 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Cuidado con aquellos que hablan de reencarnación, eso es falso. Una sola vez muere el ser humano, lo que sí hay es resurrección. Son cosas, se parecen, pero son muy diferentes. Dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Una sola vez fue ofrecido y va a volver. ¿Quiénes son aquellos que le esperan? Espero en Dios que tú y yo seamos de esos que estamos esperando al Señor. ¿Cómo uno hace para esperar al Señor? Jesús mismo dijo, velad. Jesús dijo, estén atentos. Jesús dijo, cuidado con caer. Jesús dijo, ustedes no saben cuándo será el día donde Él los venga a buscar. Puede ser en cualquier momento. Estén atentos. Como dice un padre de familia, está velando para que el ladrón no entre. Así mismo, atentos. Una persona que espera al Señor, dice la Biblia, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es alguien que se vive cuestionando. Hay muchas personas que no les gusta esto, pero es la verdad bíblica. Dios no ha llamado a personas a que vengan a ser de Cristo y a ponerlos a vivir en el pecado. Dios ha llamado a las personas para que sean limpios y para que vengan contra el pecado y venzan el pecado. El pecado no se enseñorea nunca del creyente. Aleluya. Bendito sea Dios para siempre. Una persona que está esperando al Señor puede decirle, Señor, ven pronto, sin temor. Hay otros que dicen, no, Señor, no vengas todavía porque tú sabes. ¿Cómo que tú sabes? Si Dios te manda a buscar ya. No se juega con esto. Entonces, hermanos queridos, Cristo viene a buscar, a salvar a los que le esperan. Espérale.
capítulo 10, ahí mismo, versículo 14, dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Dios perdona y olvida. Cuando tú vienes a Cristo, si de verdad viniste a Cristo, se sabe porque el Espíritu Santo vino a ti. Una persona es de Cristo y el Espíritu da testimonio que es de Cristo. Antes de estar en Cristo, tú vivías una vida desordenada y no pasaba nada. Tú creías que todo estaba bien. Todos lo hacen, decía. Ahora estás en Cristo y tú cometes algo y hay un redarguir en tu corazón. Y hay una presión en ti. Y hay algo que te dice: no puedes continuar. Lo hiciste malo, arrepiéntete. Tú dirás: pero ¿qué pasó? Antes yo no era así. Es que ahora tienes a alguien en ti que se llama el Espíritu Santo, y es el Espíritu de santidad que te va santificando, enseñándote, ayudándote a perfeccionarte. El Espíritu Santo. Si hay alguien que comete el pecado y sigue tranquilo, yo te diría: cuidadito, tú quizás no eres de Dios. Mucho cuidado, porque el Espíritu Santo da testimonio de que somos de Dios. Dice que los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios, guiados. Y el Espíritu Santo nunca te va a guiar a hacer nada malo, siempre te va a guiar a lo correcto. Entonces es importante que sepas si eres o no de Cristo. Y si hay dudas en ti, como no escucho la voz del Espíritu, no siento el redarguir, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que convence, ¿verdad? Lo dice. Convence de pecado, de justicia y de juicio. Si has cometido algunas de esas cosas que cometen los pecadores, desordenados, y no sientes ese redarguir del Señor, ese convencimiento de parte de Dios de que lo hiciste mal, entrega tu vida al Señor. Entrega tu corazón al Señor. De verdad, no solamente un poquito. El Señor: tú me has dado vida, me entrego a ti. Ordéname, haz de mí lo que quieras, manda en mi vida, quiero obedecerte de hoy en adelante. Cuando tienes esa disposición, entonces viene el arrepentimiento, entonces viene a ti el dolor del corazón que dice: ay, ¿por qué lo hice? Entonces cuando hay arrepentimiento, tú dices: Padre, perdóname en el nombre de Jesús. Y Dios mira ese corazón arrepentido, y Dios es fiel y justo para perdonar todo pecado. Y la sangre de Cristo te limpia todo pecado, y ahora estás resplandeciente delante de Dios. Eso quiere Dios con todos nosotros, que estemos resplandecientes, que no haya manchas en nosotros, que estemos esperando al Señor, como dice aquí la palabra. Dice el verso 19: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Tenemos confianza ahora de venir delante de Dios. ¿Por qué? Porque el Cordero fue inmolado, porque la sangre fue derramada, y esa sangre habla mucho más que la de Abel. Esa sangre habla de justicia, y la de Abel hablaba de asesinato, y la sangre de Cristo dice gracia y perdón, y allí era castigo y aflicción. Nosotros podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. ¿Cómo entramos al lugar santísimo? Antes solamente eran el sumo sacerdote en el tiempo de Dios, una vez al año,
Había un velo que el que pasaba ese velo era muerto. Pero Cristo cuando murió, dice la Biblia, ese velo fue rasgado de arriba a abajo. Como que vino un rayo y rompió ese velo, diciendo ya no se necesita. Ya está abierto el camino. Aleluya. Ahora todo aquel que es de Cristo puede venir confiadamente y presentarse delante de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana y cada día del año. Tienes entrada ante el trono de Dios. Voy a terminar en el capítulo 4 con algo que nos dice en este respecto. Versículo 14. Hebreos 4:14 dice así: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo Jesús está a la diestra del Padre, dice la palabra, intercediendo por ti y por mí. Él es el intercesor. Y de hecho hay uno solo a la diestra del Padre y su nombre es Jesucristo. No hay dos intercesores arriba, uno solo. Y Cristo se conduele, dice, se compadece de nosotros. ¿Por qué? Porque Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Quiere decir que si tú caíste en alguna trampa del enemigo y ofendió a Dios, sí, reconócelo, ofendiste a Dios, no lo tomes a la ligera. Pero ahora reconoce también, hay alguien allá arriba que está dispuesto a interceder por ti, para pedir perdón por ti. Que Dios te perdone, que te limpie. ¿Quién es? Jesucristo. Él es el sumo sacerdote que está ahora allá arriba. Está hablando que anteriormente Dios tenía esta figura en la tierra, el sumo sacerdote, quien iba por medio de la sangre de ese animalito que fue inmolado, rociaba la sangre y le decía a Dios, muerte ha acontecido sobre alguien viviente o algo aquí, perdona a tu pueblo. Intercedía delante de Dios por los pecados del pueblo. Ahora dice, no necesitamos personas en la tierra que hagan este trabajo. Cristo está en el cielo y lo hace. Tenemos un sumo sacerdote que entró, dice aquí, repito, dice, verso 14, que traspasó los cielos y ahora podemos acercarnos en confianza al trono de la gracia. Hay gracia para ti. Gracia para que tú vengas y pidas a Dios perdón si tienes que pedirlo. Si no tienes que pedir perdón, dale gracias a Dios porque te ha sostenido fuerte, porque te ha mantenido. Y Dios ha dicho que Él es poderoso para guardarte sin caídas, a ti también. Entonces, mantente firme, que el enemigo no puede contigo. Ni aun Caín, si hubiera querido, no cae en pecado. Hemos leído. Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Con todo y eso, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Da a entender, si caes es porque quieres, no porque tienes que caer. Entonces, si has caído en algo, Dios está dispuesto a perdonarte. No a jugar contigo, pero que tú sepas que Dios es fiel y justo y perdona. Y luego te dice, cuidadito, no lo sigas haciendo. No juegues con Dios. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar, dice la Biblia. El que siembra para la carne, cosecha corrupción. El que siembra para el espíritu, cosecha vida eterna. Entonces, seamos claros en lo que dice la palabra, pero también en confianza. Dios quiere que vengamos a Él en confianza. Y hoy que vamos más adelante a celebrar la Santa Cena, es un lindo día para recordar el sacrificio de Cristo. Este bendito Cordero de Dios que estuvo en la tierra caminando como un ser humano con una misión tan gloriosa, derramar su sangre por la humanidad perdida.
Y hoy esa sangre, repito, tiene un testimonio tan tremendo en los cielos y en la tierra, que toda persona que se acerca a Dios por medio de Jesucristo, amparado en esa sangre que fue derramada, esa persona recibirá perdón de pecados y promesa de vida eterna y herencia en los cielos. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orarle a Dios. Aleluya. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Si hay alguien que en su mente hay una batalla, no, Dios no te va a perdonar eso. Fue demasiado cruel, demasiado grande lo que hiciste. Ese tipo de acusación, échalas a un lado. Porque Cristo en la cruz del Calvario pagó el precio por toda clase de pecados que cualquier ser humano pueda cometer. No para justificar a nadie a que siga haciéndolo, pero para perdonar aquellas caídas que ha cometido. Entonces, Dios quiere hoy que recordemos que su gracia está todavía vigente en la tierra para todo ser humano que la quiera recibir. Piénsalo bien. Piensa si tu vida está correcta delante de Dios. Y si hubiere algo que el Espíritu Santo te ha dicho, aquí no, entonces dile: Señor, reconócelo, arrepiéntete y pídele perdón. Dios dice en su palabra que el árbol que da fruto lo limpia para que dé más fruto. Quizás tú dirías: no estoy fallando mucho, pero Dios quiere limpiarte más, purificarte más, llevarte a un nivel de mayor santidad, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y Dios, por medio de disciplina y castigo, quiere que compartamos con su santidad. Entonces, antes de que venga castigo, por la buena, dile: Dios, sí lo hice. Cristo, dice, vivió toda clase de presión, pero no cayó nunca. Y ahora es el sumo sacerdote que intercede por ti. Vamos a orar. Padre del cielo, si quieres, levanta tu mano a Dios y dile: Dios de los cielos, tú conoces cada corazón y cada vida. Te damos gracias, Dios, porque en tu gran misericordia has puesto, has declarado, has traído a la tierra esta manera en que nosotros podemos estar en paz contigo. Y es por medio de la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Esa sangre que da testimonio que hay justicia en ti, que se hizo justicia por medio de Cristo. Esa sangre que nosotros hoy reconocemos tiene un valor infinito. Y pedimos, Dios, que perdones todo pecado de tu pueblo, que limpies, Dios, nuestras almas y que nos mantengas puros. Danos a todos la capacidad, las fuerzas, la inteligencia, la sabiduría, el discernimiento para hacer las cosas siempre correctamente. Padre amado, perdona a todos aquellos que te han ofendido. Perdónales, Dios. Y Dios de los cielos, si hay alguien que creía que era creyente, pero no había sentido el redarguir del Espíritu, te ruego hoy que tu Santo Espíritu more en esa persona y que le guíe a toda verdad y que le llene de gozo y paz y de esa convicción de que si es guiado por el Espíritu Santo significa que es hijo de Dios y que algún día estará contigo, oh Dios, en los cielos eternamente y para siempre, porque Cristo Jesús ganó ese mérito y ese derecho que nos da a nosotros. Gracias, Padre. Vamos a presentar al Señor esta canción también. Quiero llamar a los hermanos Ujieres. Los Ujieres van a pasar por cada silla entregándoles el pan y el vino. Y le pido el favor de que cuando usted reciba los elementos de la Santa Cena, usted deténgase con ellos hasta que todos participemos al mismo tiempo.
Amén. Presentemos al Señor esta canción.